Marcos, la narrativa de Marcos. Marcos, como dijimos, Marcos no era uno de los discípulos del Señor Jesús, sino en un momento fue discípulo del apóstol Pedro y del apóstol Juan, primo de Bernabé. Ahora, Marcos tenía por su lado dos nombres, Juan y Marcos. Marcos es un nombre romano y Juan es un nombre judío. Amén, hermano, Dios te bendiga, bienvenido nuevamente. Tenía dos nombres. Entonces, acompáñenme a Hechos capítulo 12. Del 11 Hechos capítulo 12, verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo judío que espera. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban reunidos orando. Entonces, ahí nos va llevando que Marcos pertenecía a una familia en buena posición. Entonces, Marcos me llama la atención no solo porque escribió el Evangelio, sino porque en un momento de su vida Marcos no era de las personas que todos querían estar con él. Hubo momentos que Marcos falló en su ministerio, en su carrera, por lo cual Pablo dice que no quería que Marcos estuviera con ellos en el viaje misionero. Yo no sé si tú en un momento o yo en algún momento de nuestra vida hemos fallado a Dios y hemos sido muchas veces personas que no han ayudado al evangelio. Pues este era Marcos, Marcos el evangelista, el que Dios ahora usó para escribir su historia. Así Dios puede usarte a ti aunque tú hayas fallado, aunque ahora seas de las personas de las cuales ningún hermano quiere caminar contigo. Esto sucedió con Marcos. Él no era una de las personas que la mayoría quería estar con él. Marcos habla de sí mismo en el propio Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 51. Marcos, yo lo tengo aquí. Marcos 14, no lo guarde. Marcos 14. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esta traducción lo dice así, pero hay una traducción que dice: uno de sus seguidores era joven que usaba solamente un vestido de lino. Este vestido de lino era muy costoso y muy pocas personas traían puesto prendas de lino en aquel tiempo, y se cree que la prenda que usaba Marcos era de una sola costura. Esto nos da a entender que era muy costosa. Pero bueno, ya pasándonos al otro punto donde, wow, cómo pasa el tiempo, donde me gustaría ministrar un poco.
Marcos ocasiona algo en la vida de Pablo, que Pablo tiene un intercambio de palabras fuertes con Bernabé, y Pablo dice que no quiere a Marcos en su viaje, que no quiere estar ahí. Vaya, acompáñame conmigo a Hechos, quizás te vas a identificar. Hechos capítulo 5. Hechos 15, perdón. Hechos 15 del 36. Del 36 en adelante. Ve, en el título dice ahí: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Este es Marcos. Vamos a ver a Marcos aquí, el que escribió el Evangelio. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos a todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Wow. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces Pablo dice: no me parece bien llevar a este Marcos, que nos abandonó cuando más necesitábamos, desde Panfilia. Entonces, aquí empieza algo profundo. ¿Cuántas veces hemos nosotros estado en el camino de Cristo, pero hemos hecho cosas que muchos de los hermanos dicen: no quiero seguir más al lado de esta persona porque no me ayuda a crecer, no me ayuda en la obra, no está conmigo en las buenas y en las malas? Aquí en este momento, en Hechos 15, están teniendo una discusión por Marcos, el cual había abandonado a Pablo. Wow. Pero Dios ya había enfocado sus ojos en Marcos para que escribiera su evangelio. Dios ya ha puesto sus ojos en ti para que escribas su vida a través de ti. Dios ya ha puesto sus ojos. Escucha, Él ya sabía que Marcos iba a fallar. Él ya sabía que Pablo iba a negar que Marcos estuviera con él. Pero Dios, el deseo de Dios es más grande que el deseo de cualquier persona en esta tierra. Por eso, el que está más interesado en el ser humano es Dios que el mismo ser humano. Dice la Escritura que Dios nos anhela celosamente. Entonces, Dios no se enfocó en la falla de aquel momento de Marcos. Dios se enfocó en cómo iba a terminar la vida de Marcos, cómo iba a ser transformada la vida de Marcos a través de su palabra, a través de su amor, a través de su transformación, a tal grado que se identifica, Marcos identifica a Jesús como el Hijo de Dios, y empieza a hablar. No presenta el Evangelio de Marcos como una narrativa o una búsqueda independiente, sino presenta y dice: este es el Evangelio, o el principio del Evangelio de Jesucristo,
el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya Marcos en este momento ya había sido transformado por la palabra del Señor y identificó a Jesús como el Hijo de Dios. Y entonces, después de algún tiempo que Pablo dice: no quiero a Marcos en este viaje misionero, y hay un rechazo de parte del apóstol Pablo hacia Marcos, pero Dios no rechazó a Marcos, no rechazó al que falló en la obra de él. De lo contrario, Dios transformó la vida de Marcos a tal grado que ni otro de los apóstoles del Cordero, solo Mateo y Juan, son apóstoles que escriben evangelios. Pero Marcos no era apóstol, no era de los discípulos, no era de los que dormía con Jesús, no era de los que comían con Jesús ahí al lado, de los que le seguían en la barca. No, este personaje era totalmente independiente, pero estaba tan interesado en el Cristo de la gloria, en el Hijo de Dios, que Dios tomó su atención y la agarra y convierte de un evangelista fallido a un evangelista con el poder de Dios. Así Dios va a tomar esos momentos fallidos de tu vida y va a dar vuelta, va a revolotear todo para hacerte un evangelista con poder, un evangelista que va a ministrar sanidad, un evangelista que va a ministrar el amor de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Dios va a dar vuelta a esas cosas que estás fallando, a tal grado que seas de las personas que sean necesarias para el evangelio. Acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 2 de Timoteo, capítulo 4. Fíjese, Pablo escribe 1 y 2 de Timoteo. Recuerda, Pablo fue en el libro de Hechos dice que no quiere que Marcos esté con él. Pero en este tiempo que hay ese rechazo por las fallas de Marcos, Dios transforma la vida de Marcos y lo hace un evangelista lleno del poder del Espíritu Santo. Y Pablo hace esta aclarativa y le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:9. Vaya por su Biblia, quiero que me acompañe, estamos terminando. Dice: procura venir pronto a verme. Oh Timoteo, ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Dios dio la vuelta de la vida de Marcos, de una vida fallida, de una vida cometiendo errores, desapuntando en la vida del cristiana. Pero Dios da la vuelta a tal grado que Pablo dice: tráeme a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este es Marcos, el que Dios usa para escribir su evangelio. Y este eres tú, que en este momento estás pasando por una prueba, por una dificultad, si estás fallando. Dios no está viendo el principio, incluso
La Biblia aclara que Dios, antes de crear todo, ya vio su final. Por eso en primera de Corintios se habla de los dones de lengua, todos los dones fluían en esta iglesia. Pero Dios da los dones. Y en este mismo 1 Corintios se habla de pecado, dice, cual no se hablan en la vida de los gentiles. Pero en 2 de Corintios, Dios ya sabía que estos estaban cometiendo pecado, pero Dios ya sabía que después de la carta de Pablo iba a haber un arrepentimiento, se iba a componer estas personas que estaban fallando en la obra de Cristo. Por eso Dios no ve ahora tus fallas, Dios ya está viendo a tu final, que vas a ser renovado. Quizás en este momento no tengas fuerzas, pero Dios ya te ve con fuerzas. En el libro de Job dice que si tu final fuese pequeño, que si tu principio fuese pequeño, en tu final serás victorioso, tu final será grande. ¿Por qué? Porque Dios no se enfoca, ve tu principio, pero no se enfoca en tu principio, se enfoca en tu final. En el nombre de Jesús, si estás enfermo en tu cuerpo, en tu piel, en tu sangre, en el nombre de Jesús, sé sanado, sé sanado. Dios no te está viendo los errores, Dios está viendo su perfección en ti. En el nombre de Jesús. Dios no ve esas fallas y las permanece en ti, sino que agarra estas fallas, estos equívocos, ¿para qué? Para enamorarte de Él, porque al final del día nos encontramos y decimos, wow, cuán grande es el amor de Dios hacia mí. Porque fallé aquí, porque pequé acá, porque renegué de su nombre, porque ignoré su voz, porque no seguí, porque no esto. Pero aún así el amor de Dios sigue en nuestras vidas, porque Él no se enfoca. Mira tu principio, mas no se enfoca en tu principio, se enfoca en tu final. En el nombre de Jesús. Gracias. Estamos terminando nuestro estudio, 30 minutos con la palabra del Señor. Espero haya sido bendecido y la siguiente semana damos continuación a este estudio de Marcos. Amén. Quiero orar, dice el hermano Julio. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por el hermano Julio, Señor. Que vengas tú con restauración a su vida, a su casa, a su familia, papá. En el nombre del Señor Jesucristo oramos por Claudia, Señor. Que tú sanes esa herida en su pierna, Señor, en el nombre de Jesús. Y también quiero orar por el hermano Alex, que está cumpliendo unas cuantas primaveras por ahí. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, hermano Alex. Padre, gracias te damos por la vida del hermano Alex, Señor, que nos has permitido conocerle, papá. En el nombre de Jesús te pedimos que hagas lo mismo como hiciste con Marcos. Que conviertas todas estas fallas que está pasando en este momento y las transformes en una vida llena de poder, de unción, llena de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias. Y seguimos el siguiente martes. Estamos cambiando el horario de 7 p.m. a 7:30. En el nombre de Jesús. Gracias. Se cuidan porque ya no sé si voy a seguir predicando. Les bendiga. Un placer. Besos.